están, queridísimos amigos? Muy, pero muy buenas tardes. Bienvenido. Esto es VIP solo para gente importante como tú, como siempre, sin censura. Y no solamente, siempre lo digo, no es la censura que tenga que ver con nuestro vocabulario, sino que con los temas de conversación. Por supuesto, quiero saludar a todos los que nos están viendo, escuchando en su casa a través de Satélite Radio Chile, a través de todas sus plataformas digitales. Recuerden que pueden acceder a todas ellas en www.sateliteradiochile.cl. Desde ahí pueden ingresar a nuestro Instagram, nuestro canal de YouTube, nuestro canal de Facebook y todo van a poder ver esta maravillosa y espectacular entrevista del día de hoy. Hechos los saludos protocolares a todos nuestros amigos que están en casa, quiero saludar con mucho cariño a nuestra invitada del día de hoy, Isidora Alcalde. Isidora, Muchísimas gracias ¿cómo por la estás? invitación. Yo encantada de estar acá y de verte. ¿Tanto tiempo? Sí, tanto tiempo. ¿Cuánto tiempo que no nos veíamos? 6 meses. 6 meses. Sí, tal cual. Harto. Desde que dejé mi mandato de concejala. En la comuna de Las Condes. Nuestros vecinos, ahí saludo a los vecinos allá de Las Condes. Isidora, bueno, quiero preguntar y darme la licencia. ¿Tu bebé cómo está? Sí, exquisito. Tiene 3 años y medio. Lo operé hace un par de semanas de adenoides y amígdala. Así que ha estado medio complejo todo, pero está ya recuperándose bien, así que está súper bien. Y Pero está exquisito. nunca más va a sufrir de amigdalitis. Eso, maravilloso, porque Es lo mejor. se enfermaba mucho, así que sí. Súper bien. Oye, bueno, les quiero contar a los amigos que Isidora es periodista. Sí. Hace 6 meses, concejala en la comuna de Las Condes, y hoy ahí tiene algunas sorpresas que nos va a contar de lo que viene en su vida política. Eres súper joven, Isidora, y de un momento a otro como que la juventud se encantó y se reencantó, no sé cuál de las palabras usar en este momento, pero con la política. Sí. ¿Qué hace que tú, siendo tan joven, digas, ¿sabes qué? Esto es lo mío, yo me dedico desde hoy día a hacer política? Sí. Bueno, sí, efectivamente nací el 90, entonces tengo 35 años, podría llamarse joven todavía. Que no estás empezando hoy día, o sea, Claro, ya tienes tu... Claro, pero sí, todavía efectivamente soy joven, creo. Y, a ver, yo vengo de una familia, mi familia directa, no, más bien no es politizada, pero sí mis abuelos maternos eran militantes de la democracia cristiana. De hecho, yo siempre digo que tengo un vínculo emocional con la democracia cristiana, porque mis abuelos maternos fueron los grandes referentes para mí que me impulsaron de alguna manera de entrar a la política, ¿ya? Siempre yo iba mucho a verlos desde niña, hablábamos de historia de Chile, leíamos libros juntos, mi abuela me hacía clases de cocina, pero siempre hablando de cómo era la política en los años 40, entonces, y mi abuelo muy, muy fanático de la historia, y bueno, ellos militantes históricos de la DC, entonces de alguna manera me transmitieron siempre este amor por Chile, por la justicia social. Entonces yo por ahí empecé mi inquietud de querer ser abogada desde muy niña. Entro a estudiar Derecho y finalmente me doy cuenta que lo mío eran las comunicaciones. Entonces me cambio a periodismo, carrera que me siento profundamente agradecida hasta el día de hoy de haber estudiado, porque yo creo que realmente ahí era donde estaba mi fascinación. ¿Dónde hiciste periodismo? En la Diego Portales. En la Diego Portales. Sí. Y bueno, y ahí entonces estudiando periodismo, vienen los movimientos estudiantiles del 2011, ¿ya? Y bueno, me empiezo a involucrar emocionalmente, no necesariamente políticamente todavía, pero sí ya empiezo a tener cierta inquietud y ganas de entrar a militar o de por lo menos ser parte de un proyecto político transformador para Chile, que consideraba en ese momento que faltaba muchísimo por hacer. Creo que todavía falta mucho, pero bueno, en ese momento estábamos recién con estas ganas de transformar muchas cosas y en ese momento sobre todo la educación. Y así fue como empiezo a involucrarme, pero también estaba muy involucrada en el periodismo de investigación. Yo tenía muchas ganas también de ser periodista de investigación.
Entonces, al pasar de los años, me doy cuenta y tuve un director de carrera. Yo era muy matea, me gustaba mucho estudiar, ir a todas y quería ser como la mejor de la generación, tenía como esa idea. Y entonces un director de carrera me dice, tú tienes que decidir si investigas el poder o eres parte del poder. Ay. Sí. Y eso fue como en quinto año de universidad y yo me doy cuenta que realmente yo quería trabajar para cambiar Chile. O sea, era más fuerte ese amor más que el de las comunicaciones, siendo que igual me iba a dedicar a las comunicaciones, pero realmente lo que yo quería era trabajar en políticas públicas. Entonces así es como, pero yo sabía que iba a ser muy difícil entrar a la política desde la nada. O sea, no tenía vinculaciones familiares, no conocía gente que A militara en partidos nadie. políticos. O sea, había lejanía, eran mis abuelos de la democracia cristiana, pero yo no era muy cercana en términos, no era un partido que me convenciera de entrar a militar. Quería algo un poquito más transformador, más revolucionario. Entonces, ahí es como, bueno, entro a trabajar, trabajo en comunicación estratégica y después entro a la SECOM para el segundo gobierno de Bachelet. Yo siempre lo digo, yo soy profundamente bacheletista. Ella fue la primera mujer de niña que me inspiró también para entrar en política, si hablamos como de referencias Ajá, correcto. políticas. Y bueno, y entonces entro a trabajar a su gobierno, muy encantada de este proyecto, de estar en la moneda con ella y todo. Y bueno, y ahí en eso me doy cuenta que realmente yo quería militar. Y ahí empieza a transformarse este movimiento Revolución Democrática en partido y ahí entonces entro a militar a Revolución Democrática y luego sigue mi camino, me voy a estudiar un máster en políticas públicas a Barcelona y luego vuelvo y soy candidata a concejala A de Las concejala. Condes. Sí. Oye, como periodista, esto de las redes sociales, los podcasts, ha hecho que la prensa independiente Mm, tome un valor súper importante. Eh, CIPER, por ejemplo, sí, maravilloso. que ha hecho y ha sacado a la luz pública un montón de irregularidades que no se dan no sé cómo decirlo, en la prensa, digamos, lo establecida. Sí, totalmente. Eh, y dentro de esa, y tú ya concejala de Las Condes, que entre paréntesis, eh, Isidora sacó la tercera mayoría Sí, en un consejo que prácticamente es de derecha. sí, sí, O sí. sea, El de los 90%. 11 La eran única yo. la Sí. única. Y sacar la tercera mayoría atrás de dos grandes personajes de la política, como era don Julio Ditborg, que había sido diputado, Sí, tal don cual. Sergio Megnil, que en paz Mm. descanse, gran señor. eh, Tuviste una aceptación en la comuna de Las Condes, que además ya se caracteriza por ser de derecha. Tú tuviste Sí, ahí, pero es verdad. espectacular. Sí, 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 es Y verdad. rompiste como esquema, y pues nadie Sí, sí, esperaba sí. eso. Y bueno, y efectivamente fui la más votada de Chile de mi partido, por ejemplo. Y fui la 15 más votada de todos los partidos políticos de todo Chile. Me fue muy bien. Yo creo que ahí, bueno, hubieron varios factores que se mezclaron, pero en el fondo, bueno, yo era vecina, yo nací en Las Condes y he sido vecina prácticamente toda mi vida. De Las Condes conozco mucho mi comuna y venía haciendo un trabajo también en temas medioambientales. Ya, yo hace varios años trabajo en temas medioambientales, entonces mi gran eslogan era por una Las Condes ecológica. Y yo creo que eso también le hizo mucho sentido a la gente en ese momento, sobre todo los temas medioambientales, enfrentar la crisis climática desde los municipios. Había como un ánimo de mucho cambio y creo que eso le hizo mucho sentido. Los vecinos y vecinas de la comuna le interesan mucho los temas medioambientales, es una de sus prioridades. Sí. Entonces, creo que también por ahí logré como llegar a muchas personas que nunca, bueno, y hasta el día de hoy hay gente que me saluda en la calle y me ha pasado como, eres la primera persona que gana en mi vida. O sea, es Te la habrían primera, votado por ti y claro, había ganado. claro, porque habían votado por la izquierda toda su vida y nunca habían ganado. Sí, Así era que, Las Condes, decía el sí, ratón Mickey vota a Las Condes y claro, gana. Pero claro. no era así y tú lo hiciste y lo hiciste muy Sí, bien. sí, Y dentro para la gente que está en casa, contarle un poco que una de las funciones principales de un concejal es fiscalizar. tal cual. Y poder y fijarse de que se gasten bien las lucas, que se gasten donde se tienen que gastar,
Y dentro de eso, a ti te tocó vivir un periodo bien, Álgido. bien Sí, complicado, sí. que sin duda que levantó mucho polvo, levantó... Muchísimo polvo. Efectivamente fue investigar 30 años. Yo siempre digo, en nuestro mandato, de hecho me tiraron la talla en la entrevista, en un debate que estuve en TV Más, que me dijeron, dije, no, no fueron 4 años, sino que fueron 12, porque es que en verdad nos sentí, y que en verdad tampoco fueron 4, porque fue un poco Sí, menos, po. pero lo sentimos como 12 años los que fuimos concejales, porque en realidad que no solo investigamos la administración del momento, sino que también yo me dediqué a investigar mucho la administración de Joaquín Lavín y también para atrás. Entonces, era mucha investigación, mucha fiscalización y mucho trabajo, en el fondo, que se venía dando de décadas. Y por eso también había también mucha irregularidad que estaba muy arraigada, que era muy naturalizada, que era muy difícil de, Sí. de sacar. De sacar y Sí, encontrar y que se pudiesen tal abrir cual, puertas. tal cual. Y dentro de eso hubo una bien, bien polémico que fue el terreno para el CESFAM. Sí. Ese trajo polémica. Mucha polémica. Bueno, efectivamente, para los que nos están escuchando y no conocen el caso CESFAM de Las Condes, el caso CESFAM fue una compra de terrenos que se gastaron 15.000 millones de pesos. De hecho, hoy día perdimos, podríamos decir que perdimos 15.000 millones de pesos. Y una de las irregularidades, porque hay varias, pero una de las más notorias fue que una de las casas de este paño se compró en 400 millones y el mes siguiente se vendió a la municipalidad de Las Condes en 822 millones, o sea, el doble de su valor original. Y ahí cuando, bueno, efectivamente, y yo siempre lo digo, esto, uno de los temas más álgidos, lo descubrió la actual alcaldesa Catalina San Martín. Y bueno, me lo levanta a mí y a otros concejales que siempre permanentemente estábamos fiscalizando e investigando, y nos damos cuenta que esta era o sea, nos demostraba que había un evidente caso irregular, había, o sea, un sobreprecio que te levantaba la alerta automática de que había una posible corrupción. Entonces ahí empezamos a investigar y bueno, conseguimos abogados especialistas en el tema que nos empezaron a asesorar y fueron nuestros grandes, eh, como en el fondo nos capacitaron y, no, y también fueron los que lideraron este proceso judicial, porque hoy día nosotros somos parte de una denuncia en la fiscalía sobre Aún este sigue tema. eso. Sí, y bueno, y este tema fue avanzando, somos parte de una denuncia en fiscalía que también sigue su curso y hoy día el Consejo de Defensa del Estado se querelló contra 5 exfuncionarios y bueno, cada mes, cada 3 meses tenemos noticias nuevas, pero es un caso muy complejo y que estamos esperando hasta el día de hoy justicia, sobre todo de responsabilidades de las personas que estuvieron involucradas. ¿Y pudiste tener una buena relación laboral con la actual alcaldesa de Las Condes, Sí, Catalina San Martín? sí, ¿Trabajaron sí, bien? muy bien. Es que las dos, a pesar de que somos de veredas distintas, siempre pusimos por delante a los vecinos y a las vecinas de Las Condes. Era nuestra prioridad, en el fondo, eh, proteger el patrimonio fiscal municipal. Entonces, en eso no nos perdíamos. O sea, y bueno, yo nunca me perdí. Yo me senté a trabajar hasta con republicano y siempre lo digo, porque mi fin último era la transparencia y la probidad. Y si habían otros aliados en eso, bueno, yo me iba a sentar con todos los que estuviesen dispuestos a enfrentar la corrupción de raíz. Y en ese sentido ellos, yo siempre lo digo, ellos tenían costos políticos mucho más grandes que el mío, porque yo efectivamente era de izquierda, era natural que yo fuese una oposición La muy oposición, dura, claro. pero ellos también fueron muy duros y en ese sentido yo siempre lo he valorado, porque investigar a tu propio sector político es diferente que al del Sí, frente. pues yo doy fe de ese trabajo con Mm, republicanos, al trabajar con don Sergio y dar la mm, cara en conferencia de prensa, oye, aquí algo está pasando y mm, tenemos que solucionarlo. claro. Eh, y en eso ha sido bien valiente. Tú nombraste a Joaquín Lavín, Mm, o sea, un histórico en la política de no ganar. sí, O sea, candidato a la presidencia 2 veces, sí, eh, alcalde de Las Condes 2 veces. claro, eh, y se dio también ahí una situación bien especial con una empresa constructora. sí. Eh, Mira, y qué bueno que me ponía esto, porque demuestra muy claramente lo que es igual
como lo que representa Joaquín Lavín, a mí siempre me preguntan, ¿tú crees que Joaquín Lavín se quería robar la plata? Yo siempre digo, no, yo no te podría decir si él tenía intenciones de robar, sino más bien lo que él tenía era una profunda soberbia en la gestión pública. Y yo creo que es un patrón de personajes en la política que se creía intocable, ¿ya? Y el caso más puntual que nos hizo perder 10.000 millones de pesos en el último mes, que se arrastraba desde esa época, es que efectivamente había un proyecto inmobiliario que él paraliza. Su director en ese momento le recomienda no hacerlo porque podía tener consecuencias graves para el Se le patrimonio fiscal, advirtió. se le advirtió, y él decide hacerlo igual, asumiendo las consecuencias, pero realmente no asumió nada, porque en el fondo él sigue su mandato, termina y hoy día está como si nada. El problema, y hoy día perdimos 10.000 millones de pesos. O sea, los vecinos y vecinas de cualquier comuna de Chile podrían hoy día estar escuchándonos y pensar qué se podría hacer con eso. Muchísimo. O sea, con esa cantidad de plata se puede hacer mucho. Entonces, es muy fuerte ver cómo personas que han pasado por importantes cargos se han sentido muy intocables y han tomado decisiones que han traído repercusiones muy graves para la comuna y para los patrimonios fiscales. O sea, claro, si nos ponemos a pensar lo que se perdió, como tú usaste la palabra, se Mm, perdió dinero con el CEFAM, con el terreno del CEFAM, claro, 15.000, más los más diez los mil 10.000 son no, veinticinco y más mil los de un... 43.000 millones de pesos que se gastaron en horas extra entre el 2018 y el 2023. O sea, si sumamos los montos de Las Condes son de los montos más altos de Chile en casos de irregularidades. Sí, y lamentablemente es los vecinos de la comuna de Tal Las cual, Condes los que se ven perjudicados. totalmente. Sí, Y yo siempre pienso en vecinas que trabajamos de comités de vivienda o vecinas que llevan peleando 15 años por hacer ampliaciones en sus casas porque viven hacinadas y ven esto pasar frente a sus ojos. Es de una frustración enorme y yo lo entiendo y por eso para mí siempre fue una prioridad defender el patrimonio fiscal, porque no porque fuese la comuna con más recursos de Chile íbamos a permitir que hubiese robo al correcto. patrimonio fiscal. Sí, y la gente, básicamente, hay mucha gente que no conoce estas realidades. Entonces, ¿qué dice? Yo estoy perdiendo beneficio, la Tal cual, administración es mala porque me quitó un beneficio. claro, Y a veces desconoce que efectivamente este beneficio no está porque no hay plata. claro, Sí, pero ¿cómo Las Condes no va a tener claro, plata si es la comuna más rica? claro, Se perdió. sí, Se perdió esa plata. mucha plata. Oye, en Las Condes, y siguiendo con ese mismo tema, pues ya nos vamos a cambiar ¿Mm? de lado, pero sin duda que hay tremendas casas, Sí, gigantes, y sí, hay sí, casas chicas. sí, Yo siempre digo, oye, en Las Condes también hay pobreza, sí, pobreza encubierta, tal cual. sí, Eh, y en estos días, el presidente Boric dijo, ¿sabes qué? No se van a acabar las contribuciones mm, cortas, y no sí, se acaban. mm, Y es un tema que tú has trabajado mucho también, sí, sí, cuidar que no se dejen de pagar las sí. contribuciones. Mira, efectivamente es un tema que yo defiendo mucho, porque en el fondo lo que acá pasa es que si eliminamos las contribuciones, las comunas más afectadas de Chile van a ser las comunas más vulnerables, porque las contribuciones de las comunas que tienen más recursos económicos pagan muchas veces a través de ingresos de las municipalidades, ingresan a través de contribuciones de las comunas con más recursos. Entonces, si tú le dices a La Pintana que va a bajar su ingreso, el impacto que va a tener en la comunidad es enorme. Entonces, pero eso no quiere decir que yo no sea muy consciente que hoy día hay vecinos y vecinas de comunas como Las Condes que no están pudiendo pagar sus contribuciones. Yo soy consciente de eso y creo que sobre todo a los adultos mayores hay que apoyarlos. Hay muchísimos adultos mayores de Las Condes que reciben 150.000 pesos de jubilación y no les alcanza para vivir y eso es una realidad. Eh, Hoy día los adultos mayores pueden
optar por una rebaja de contribuciones, es cierto que eso también existe, pero sí hay una necesidad, tienen que tener una mayor ayuda, y eso yo estoy muy de acuerdo. Pero eliminar las contribuciones de raíz sería un error, sobre todo para comunas que hoy día necesitan muchísimo para hacer lo básico. Hoy día, comunas con presupuestos muy bajitos no alcanza para muy poco en temas de salud, educación, de seguridad pública, que si tú les quitamos las contribuciones, ellos dejan de recibir. Sería tal vez bueno reevaluar el tema de la tasación de terrenos para poder un poco alivianar, Sí, ¿cierto? yo estoy de acuerdo que podríamos evaluar esa posibilidad. Yo Sea creo, sí, diputada. claro. Se nos salió. Perdón, Está perdón, bien, perdón. está bien. Después cortamos aparte. Sí, no, pero yo estoy de acuerdo. Estoy de acuerdo que hay que reestudiar el tema y si hay propiedades que están demasiado desajustadas de una media, deberían reevaluarse. Sí, Sí, claro. Y hay sí, gente que tiene más de una propiedad en Las claro, Condes y fácil pasarla a nombre de otro y queda un poco menos valorada y claro, se paga menos. claro. Es importante que la gente sepa que existe un fondo Fondo común común municipal, municipal, tal cual, donde Las Condes sin duda es una de las municipalidades que más aporta tal a cual. este fondo nacional. Mm, Y como tú lo decías al principio, si disminuimos ese ingreso a través de las contribuciones, obviamente va a ser menos la plata para repartir claro, y no nos eso, conviene. sí. O sea, No nos pensando en la gente. Sí, eso, en el fondo. Nosotros creo que siempre tenemos que pensar no solo lo que nos conviene en nuestro barrio y en nuestra comuna, tenemos que pensar en el bienestar del país. Y si la gente con menos recursos está mejor, todos vamos a estar mejor. Yo soy una convencida de que la justicia social ayuda también en la paz social. ¿Ya? Todos ganamos con mayor justicia social, no solo ganan los de abajo, los de arriba, todos, porque en el fondo si repartimos mejor y nos ponemos con más, todos los que tenemos un poquito más, porque yo me meto en eso, yo soy parte obviamente de un sector privilegiado de la sociedad chilena, entonces creo que si todos ponemos un poquito más, todos vamos a vivir mejor. Sí, sin duda. Aparte una reflexión ahí, que nos lleva un poco a todo esto que ha estado pasando y uno habla mucho y lamentablemente en el mundo han estado pasando tantas cosas Mm, malas sí, que a veces nos lleva un poco a reflexionar mm, nuestra capacidad como humanos mm, a ser un poco más sensible mm, y ser más cercano al otro. mm, Se ha perdido un poco. mm. Y es bueno escucharte, Isidora, decirlo así, de pertenecer a un sector un poco más privilegiado, pero no por eso ser menos empático Eso, con el otro. empatía, eso, es la empatía. Nada más que nos Sí. falta. Todavía hay fe, creemos que la humanidad puede cambiar un poquitito. Mm, Oye, con tu permiso, sí, sí, adelante. tengo que dar gracias a esta hora de la noche a quienes hacen posible que estemos acá, porque todo esto no es gratis. Sí, me imagino. Entonces tengo que, por supuesto, agradecer a nuestros amigos de Imprenta Salvador Dalí, para que ustedes, cualquier trabajo que necesiten de folletos, de lo que Mm, sea, Salvador Dalí está disponible para ustedes. Búsquelo en sus redes sociales, @ Imprenta Salvador Dalí, _Oriente. Búsquenlo ahí, dígale que van de parte nuestra y por supuesto le van a hacer y los van a atender como ustedes se merecen. Agradecer, por supuesto, también a nuestros amigos de Ilisa Chocolate. Yo siempre digo, gracias Ilisa Chocolate por mantenerme así gordito, calentito. Sígalos también a ellos en Ilisa-Chocolates en su Instagram y vea sus pedidos para el Día del Niño. Y por supuesto, no puedo no saludar con mucho cariño a nuestros amigos. Music We Shop está con nosotros, estamos en su casa, estamos en su estudio. Los invitamos a que conozca a Music We Shop. Si quieres tener tu propio podcast, te invitamos, acércate, búscalos a través de sus redes sociales y vas a encontrar un lugar, pero de una tecnología buenísima. Estamos en 4K, muy bien. Hasta me tuve que maquillar el día de hoy porque de verdad Music We Shop te va a entregar lo que necesitas. Así que aprovechamos de saludar a Carlito y a Sammy que están ahí en la dirección de Switch y en el audio. Así que muchas gracias muchachos por acompañarnos a esta hora.
tenía que agradecer, siempre Sí, agradecido. maravilloso, Sí, está bien. les cuento a los amigos que estoy conversando con Isidoro Alcalde, y ya vamos a entrar y nos salimos de tu ex trabajo Mm, y vamos a entrar un poco a lo que estamos ahora, a lo que se está viviendo actualmente, Isidora. Y hay un tema que también estamos muy actuales. Hemos mm, ya el tema y el caso de los dineros que la justicia ordenó a la familia Pinochet mm. devolver al Estado que se habían Malversado. Sí, malversado. Y sí, sí. decir mal utilizado, pero la palabra es sin Malver censura, malversado. Sí, tal Sí, cual. cuéntame un poco de Sí. esa denuncia que tú también hiciste a través de redes sociales. Sí, efectivamente, bueno, yo hice toda levanté la voz sobre este tema porque lamentablemente no fue tan noticia en los medios tradicionales como debería haber sido. Y es que efectivamente la familia Pinochet va a tener que pagar 16 millones de dólares por fondos públicos malversados. Y ahí yo planteo un tema en mis redes sociales que efectivamente bueno, evidentemente tienen que responder por esa cantidad de dinero, pero yo creo que la familia Pinochet, y se ha demostrado en diversas investigaciones, de que gran parte del patrimonio que tienen eran recursos que le pertenecían a Chile. Que evidentemente 17 años, tomarte un estado, te haces parte y te hace rico de manera ilícita. O sea, estamos hablando de miles de millones de pesos que hoy día tienen como herencia y que esos miles y miles de millones le pertenecen al Estado de Chile. Por ende, le pertenecen a todos los chilenos. Entonces yo creo que acá, yo soy muy seria con esto, pero creo que en este caso puntual estamos hablando de 16 millones de dólares, pero creo que es muchísimo más lo que realmente le deben de vuelta al país. Esa es ¿Ya? parte de una herencia, de una pequeña herencia Sí, que había ahí. totalmente. Sí, O sea, y eso se debería seguir investigando. investigando. Sí, sí, yo espero que se investigue hasta el final. O sea, bueno, y hay diversas investigaciones que se han hecho en las últimas décadas sobre el tema, como Pinochet envió dinero afuera, o sea, como hubo mucha malversación de fondos públicos. Entonces creo que Chile merece también no solo merece hasta el día de hoy tener respuestas frente a las violaciones de derechos humanos, sino que también frente a los miles de robos que se hicieron al patrimonio nacional. Correcto. Y esto, Isidora, uno dice, ¿qué hubiese pasado si en su momento hubiese existido o no hubiese existido el secreto bancario? Que hoy, sin duda, en el Congreso, en la Cámara de Diputados, es un tema que se está legislando, se está Sí, trabajando para poder liberar este secreto sí, bancario. sí, sí, Pero sí. existe una... No, con eso conmigo no se metan. Eh, Tengo toda la vista, tengo todo ok, Tal cual. pero ¿qué se logra, Hay Isidora? una Cuéntanos, resistencia muy sí, fuerte. ¿por qué y qué logramos o Sí, qué se logra en conseguir que se abra ese secreto sí. bancario? Bueno, efectivamente, bueno, con este tema estoy estudiando mucho sobre crimen organizado, me estoy preparando mucho en esas materias porque soy muy consciente que la crisis de seguridad en Chile es una realidad. Y si es una prioridad para Chile, creo que también es una prioridad para los que nos dedicamos a la política. O sea, como en ese sentido me interesa mucho escuchar lo que realmente las necesidades que tiene la gente. Y si cree, y es una realidad también a nivel latinoamericano, no somos un país que en ese sentido viva otra cosa. Pero el crimen organizado hoy día está avanzando 10 veces más rápido que el Estado. ¿Ya? Y en ese sentido, entonces, necesitamos un Estado muy fuerte y robusto para enfrentar esa crisis que en el fondo no solo genera destrucción de tejido social, porque destruye el crimen organizado, el narcotráfico, destruye muchos barrios, sino que también destruye la institucionalidad pública, porque intentan permear a efectivamente esa institución pública
para corromperla, Correcto. como pasa en México, Colombia, Venezuela, donde finalmente el crimen organizado entra a las Fuerzas Armadas, a las policías y etcétera. Entonces eso también es algo que nosotros tenemos que evitar. Todavía no hemos llegado a ese nivel y creo que es muy importante frenarlo con mucha robustez antes de tiempo. Bueno, y entonces en eso, el levantamiento del secreto bancario es un proyecto para muchos países OCDE es un piso mínimo. O sea, hoy día en Chile estamos discutiendo sobre un piso que hace muchos años está en muchos países desarrollados del mundo. Y el propio fiscal nacional el fin de semana dijo que no entiende por qué no se avanza en esta materia. Entonces, hay muchos opositores que plantean la idea de que el secreto bancario, levantarlo significaría entrar en la intimidad de las personas. Y que además, hoy día, las investigaciones judiciales pueden abrir el secreto bancario en cierta etapa de la investigación, lo que es cierto en etapas muy avanzadas. Entonces, ¿qué es lo que busca este proyecto? Este proyecto busca, efectivamente, prevenir situaciones muy grandes de fraude o de crimen, de cómo el crimen organizado entra. Entonces, tú lo que haces es atajar antes de que te entre. Y un ejemplo muy concreto de cómo entró, por ejemplo, fue el Tren de Aragua, cuando lavó ahora, hace algunos meses, se dio a conocer que lavó 12.700 millones de pesos en la banca formal. Y luego, entonces, nos dimos cuenta que ya habían lavado 12.700 millones de pesos, pero el robo ya se había producido. O sea, Claro, sí. entonces, lo que hace el levantamiento del secreto bancario te ataja, creo que podríamos atajar de mejor forma y prevenir casos muy grandes de cómo el crimen organizado entra. ¿Tú crees que ya o estemos a puerta de que ese crimen organizado también entre en la política, a nuestros legisladores, al Poder Judicial? Y te lo pregunto Sí, básicamente por el tema que tenemos reciente de la fuga sí, del sicario, sí, ¿cierto? sí. Que Una alerta. eh, A ver, yo quiero creer que todavía no. Quiero creer, pero que creo tenía que sueño de verdad. sí, pero creo que no hay que ser iluso en esto. No hay que ser, yo creo que hay que tomárselo muy en serio. Y es probable que pueda el crimen organizado ya estar permeando al Poder Judicial. No es algo que, o sea, es algo que ha ocurrido en muchos países pares nuestros. Entonces no tendría por qué Chile ser la excepción. Sí. Entonces, por lo mismo, creo que tenemos que avanzar mucho más rápido en el Congreso. O sea, hoy día estamos avanzando demasiado lento para lo rápido que avanza el crimen organizado. Y en ese Así es. sentido también es fundamental usar, y yo siempre digo esto, que también es fundamental usar las nuevas tecnologías. O sea, la inteligencia artificial tenemos que empezar a usarla a nuestro favor para empezar a desbaratar mucho más velozmente todo este tipo de organizaciones. Tener más fácil el ADN, la Tal identificación, cual. huellas Y eso te digitales. permite también no haber evitado, por ejemplo, la fuga. No puede ser que un Correcto. personaje pueda andar 1.000 kilómetros en un auto y pase la frontera y no hayamos descubierto. Así Tienen es. que haber cámaras biométricas. O Biométricas. sea, tenemos que empezar a invertir en mayor tecnología. O sea, es Sí. fundamental. ¿Y dónde entra acá una reforma del Poder Judicial también? Porque te lo pregunto porque hoy día, no sé, un delincuente, Mm, la fiscalía lo detiene y lo envía a la justicia. claro, Y el Estado le pone la defensoría le claro. pone a alguien que lo cuide. Mm, Pero yo como víctima, si no tengo plata, me van a decir, ¿sabes qué? Nosotros como Estado te vamos a poner uno, pero que es de la corporación judicial, mm, donde está llena de alumnos en práctica, mm, y él te va a defender. Pero claro. al señor de allá lo está defendiendo un abogado que ya tiene una expertise de años defendiendo delincuentes. Mm. Yo creo que también un Mira, poco... yo soy consciente de que hay una preocupación en la ciudadanía sobre ese tema, que hay una percepción de que hay una cierta injusticia, de que, de que hoy día hay muchos delincuentes que salen libres siendo que no deberían salir, o que la famosa puerta giratoria, que es un problema estructural hace muchos años, o que hay muchos delincuentes que están muy poco tiempo para lo que hicieron, para el daño que le hicieron a la sociedad. Y en ese sentido creo que
yo creo que hay que mirarlo de dos formas. Primero, hay que ser muy consciente de que la sociedad hoy día tiene un sentimiento generalizado de que la justicia no es igual para todos, ¿ya? O que la justicia no se aplica de la mejor forma. Y creo que eso hay que estar muy atento, porque es cierto que pueden haber muchos casos que se deberían revisar de mejor forma. Pero por otro lado, también siempre intento ser cuidadosa con esta idea muy punitiva que se dice, de que en el fondo hay que subir las penas y que esta persona tiene que estar 25 años en la cárcel si roba algo, esta persona. Porque también la experiencia comparada te muestra que no necesariamente subiendo penas la gente va a delinquir menos, ¿ya? Hay mucha demostración empírica de esto, entonces eso te levanta que hay que avanzar en varios caminos al mismo tiempo, no necesariamente subir y subir y subir penas, sino que también empezar a invertir en reinserción social, también empezar a ver cómo fortalecemos, por ejemplo, los CENAME, hoy día Mejor Ya. Niñez, que muchos, por ejemplo, niños de ahí salen a delinquir. ¿Qué está pasando ahí? Hoy día yo no puedo creer que todavía Mejor Niñez no sea una prioridad nacional, porque hay muchos niños sufriendo, están siendo vulnerados en sus derechos y también hay muchos niños que salen de ahí y no tienen otra opción en la vida que delinquir. Entonces, creo que como tiene muchas perspectivas esto para mirarlo y mucha complejidad, pero me parece que de todas maneras estoy de acuerdo que hay muchas cosas que hay que revisarlas. Sí, ¿sabes qué me da miedo, Isidora? Que Chile en algún momento era muy intachable. Mm, Y hoy día, lamentablemente, aparecemos en noticias como ya no es el país tan intachable que teníamos. no, O si es que existió, o fue una una fábula, o fue ilusión. una ilusión, Sí, fue un vendehumo o sí, algo que nos hicieron creer en su sí, momento. Y hoy día nos encontramos con una realidad totalmente sí, distinta al Chile que uno decía, yo soy chileno, porque puta que somos de... sí, Y no es así. es verdad. Hay un tema de que tiene que ver, y con esto ya pasará a un tema Mm, de la justicia que tiene que ver con la ley de migraciones. sí, Dijeron, oye, no, es que ¿sabes qué? Los delincuentes son la mayoría extranjeros, mm, pero tenemos una ley que hoy día los deporta, pero les quita su carnet de identidad, yo te quito la nacionalidad, pero aquí a que salga el decreto para poder expulsarte, mm, son como 2 años. mm. En esos 2 años no vais a poder conseguir pega, no tenéis salud, no tenéis nada. ¿Qué hace un extranjero durante esos 2 años en el país? Delinquir. Delinquir. Sí, Entonces yo creo que también ahí hay que sí, sí, revisar. estoy muy de acuerdo. Yo te estoy dejando harta Sí, pega. no, pero buenísimo, porque esa es la gran motivación que tengo, porque hay muchas cosas por cambiar en el país y efectivamente el tema de migración es un tema muy relevante de abordar porque la realidad de Chile hace 100 años era muy diferente a la de hoy. O sea, y pasa lo mismo con el voto extranjero. O sea, eh, yo estoy de acuerdo que hoy día hay em, muchas conveniencias políticas para debatir ciertos temas, ¿ya? Porque podría ser que si hoy día 1 millón de migrantes vota, te puede cambiar una elección, o sea, hay mucha conveniencia política que te hace, pero creo que todas las conveniencias las tenemos que sacar y tenemos que pensar en el Chile del futuro, en el Chile de los próximos Vamos. 10 y 50 años. Dejar de pensar la política cortoplacista de lo que me conviene a mí, a mi partido político o a mi sector político. O sea, creo que eso ha destruido la política chilena y nos tiene con una desconfianza en la ciudadanía profunda. Hoy día tenemos que empezar a legislar pensando en el Chile de los próximos 50 años. Y en ese sentido estoy muy de acuerdo que el fenómeno migratorio que vivimos hoy es muy diferente al de hace 20 y 50 años. Entonces tenemos que pensar cómo vamos a enfrentar esta situación para los siguientes años. ¿Por qué? Lo que vivimos con Venezuela en el momento que está viviendo Venezuela con una crisis humanitaria profunda, con una dictadura que yo hace muchos años que la digo como es, también van a empezar a pasar otros fenómenos. Con la crisis climática van a empezar a haber migraciones por agua. Y es un fenómeno que hoy día nadie habla, pero en 10 años más van a empezar a migrar ciertas poblaciones porque van a ser inhabitables sus localidades. Entonces creo que vienen fenómenos que tenemos que empezar a pensarlo y no empezar a legislar cuando ya el problema está arriba de nosotros y solo pensando en el Chile de ayer o de los próximos 5 meses porque viene una elección. Claro. Oye, Siri tendrá la respuesta, Alexa tendrá la respuesta a toda esta... Porque en estos días también se está trabajando mucho en la ley de inteligencia artificial, Sí,
Y es donde Chile necesita, o sea, es lo que hablábamos al principio, estamos tan atrasados y hoy Mm, día nosotros recién estamos legislando para poder ver de qué forma claro. podemos usar la inteligencia Tal cual, artificial. O sea, sí. estamos No, muy atrasadísimos. atrasado, sí. Sí. Así que al Congreso Nacional, espero que el Congreso Nacional que gane este noviembre sea un Congreso muchísimo más actualizado con los nuevos tiempos y que también tenga mucha motivación de acelerar procesos que llevan 10 años Más congelados. proactivo Sí, y más joven. sí, espero, espero. Esperamos. O sea, estoy de acuerdo que tiene que haber variedad, Sí, pero la sí creo que le experiencia falta, sí, como pero creo que le Arjona. falta una mezcla. Hoy día creo que está un poco inactivo, sí. Sí, inactivo. O preocupado de cosas que a nadie le interesan. Oye, a propósito de juventud y atrevimientos y todo ese tipo, Gonzalo Vinter. ¿Qué te parece Gonzalo Vinter? Bueno, Tu Gonzalo, imagen de Gonzalo Vinter. sí, no, yo tengo muy buena imagen de él. Es una persona que se puso a disposición de un proyecto colectivo. Yo siempre valoro muchísimo en un contexto que era muy difícil, ¿ya? Yo creo que, porque mucha gente ahora me pregunta y me dice, oye, ¿qué onda tu candidato? ¿Perdió? Y yo como, bueno, sí, Borramos la siguiente pregunta claro. entonces. No, efectivamente sí, nos fue muy mal, es un hecho, hay que reconocerlo. En un contexto que yo me imaginaba que iba a ser un poco así, quizás no tanto, efectivamente, fue una derrota, pero más marcada de lo que imaginábamos, pero creo que el contexto era muy difícil, o sea, ser gobierno, siempre en cualquier parte del mundo, hoy día ser gobierno e ir a una elección es complejo, porque en general los gobiernos hoy día no están respondiendo a todas las necesidades que tiene la ciudadanía. Entonces hay cierto como rechazo al gobierno de turno, siempre, o sea, pasa en Chile los últimos 20 años. Entonces ser candidato en ese contexto me parecía que era muy complejo y que él haya asumido esta responsabilidad en ese contexto, sabiendo que podía irle muy mal, me parece que Se la jugó. merece, sí, se la jugó y en ese sentido me parece que un gran valor. O sea, fíjate que igual cuando dijeron Gonzalo Vinter será la carta, uno empieza a averiguar, a preguntar, y no estaba tan mal visto por la juventud, Sí, era sí, un sí. muy buen acercamiento a los Sí, sí, jóvenes. no, sí, yo creo, a ver, yo creo que fue súper de contexto. Yo creo que en el fondo la juventud tiene una gran valoración por él. Lo que pasó es que en el fondo hubo una candidata que tenía unas atribuciones personales muy llamativas y yo lo rescato completamente. O sea, Janet Jara tiene atributos muy similares a Bachelet, pero además es una mujer muy trabajadora con una historia larga de trabajo y de lograr cosas concretas para Chile, como la reforma de pensiones, que ha sido la reforma más importante de las últimas 4 décadas. Pero también es una mujer que viene de una familia trabajadora de esfuerzo, que viene de una comuna popular. Entonces, ese valor creo que también, de alguna forma, la hizo un personaje muy único, ¿ya? Y yo creo que hubo mucha gente que votó por ella por una sensación también, sentido de identidad, como tenía Más mucha. cercana al pueblo, digámoslo así, Claro, usando un sí, término. podría ser que es un gran atributo que tiene ella, y yo Y, creo que, y el que hecho es de un haber valor. trabajado con el presidente como ministra del Trabajo fue un plus. O sea, porque en el fondo yo creo que, como te comentaba antes, trabajar para el gobierno de turno es complejo después de ser candidato, porque en general eso te trae Pro o en repercusiones. contra, claro. Claro, en el caso de Janet Jara fue un pro porque ella sacó adelante una reforma de pensiones y logró poner a conversar a la derecha y a la izquierda y logró sacar un acuerdo que no pasaba hace más de una década en el Congreso Nacional. Entonces, en el fondo, logró destrabar un problema histórico que teníamos, que no lográbamos avanzar en una reforma que le permitiera mejorar las pensiones a los chilenos. Entonces, ella demostró también muy, en algo muy concreto cómo le podía dar gobernabilidad al país y cómo ella, viniendo de un partido que podría ser considerado de extrema izquierda, pero yo creo que ella es muy de centro izquierda en cómo hace política, porque creo que tú no eres lo que es tu partido, no, creo que las personas no te definen necesariamente el partido, creo que las personas somos personas y estamos en política también por grandes sueños personales y más allá de los partidos. Entonces creo que ella es una persona que
pone a Chile por delante y logró sacar adelante una reforma que era muy difícil. Y creo que por eso puede tener muchas capacidades para ser presidenta y lograr cosas que estamos pendientes hace muchos años. El presidente Boric es un poco más cercano a tu partido. Sí, es que el presidente Boric es militante de mi partido. ¿Te hubiese gustado que el presidente de alguna forma apoyara un poco más a Gonzalo? Mira, eso se está hablando mucho. Discúlpame, Sí, ¿te puedes acercar un poco al micrófono? sí. Que mi Ah, director me ya. dice que se acerque un poco Ah, más. ya. Gracias. Bueno, Perdón, era yo. ah, Gracias. efectivamente eso se ha hablado harto en la última semana de qué tanto se involucró el presidente. Yo creo que está bien para un presidente de la República que se encargue de ser presidente y no se encargue necesariamente de elecciones, ¿ya? A mí me parece que él tiene que estar dedicado a otras cosas hoy día. Me parece bien que no se haya involucrado. Y no solo porque se tiene que dedicar para lo que fue elegido, sino que también me parece que como era una primaria del oficialismo, el apoyo tenía que ser igual para todos. No creo que por ser nuestro partido deberíamos haber tenido más apoyo. Me parece que está bien que él tuviese cierta neutralidad. Así que diría que yo no tengo ninguna opinión en contra de su rol en esta última elección. Respuesta correcta. Respuesta políticamente muy correcta. Muy correcta. No, pero de verdad lo creo. Sí, no, sí, yo sé No, que pero- sí. A propósito de política, ¿en qué estás ahora? Bueno, Cuéntanos. a ver, ¿en qué estoy? Se vienen cositas. ¿Se vienen Como cositas? dicen. No, bueno, efectivamente soy precandidata a diputada por el Distrito 11, que es Las Condes, La Reina, Peñalolén, Vitacura, Lo Barnechea. Digo precandidata porque sigue la negociación parlamentaria. Para los que nos están escuchando sabrán que en el oficialismo estamos trabajando una lista de unidad desde la Democracia Cristiana hasta el Partido Comunista. Entonces eso significa ponerse de acuerdo y significa una negociación importante porque es de Arica a Punta Arenas. Entonces ahí estamos negociando todos los que queremos ser parte de este nuevo ciclo político. Y bueno, y estamos apostando que resulte, yo estoy confiada de que va a salir y que efectivamente vamos a lograr ser candidata, pero el 18 de agosto lo voy a hacer oficial. Ya, obviamente, ya me lo preguntan, en televisión también me contaron que iba a ser candidata y todo, pero en el fondo oficialmente voy a ser el 18 de agosto. 18 de agosto. Pero ya estoy trabajando hace un Vamos a año, estar. pero hace un año estoy trabajando. Yo creo esto. que desde Sí, antes. sí, desde antes, sí. O sea, desde antes decidí que no iba a ir a la reelección, po. Efectivamente, yo en un momento me dicen, ¿vas o no a la reelección? Y yo ya había decidido hace tiempo que no iba y que tenía ganas de ir al Congreso, porque tengo ganas de enfrentar la corrupción no solo en Las Condes, en todo Chile. Bueno. Así que Eso era. eso es. Y, bueno, amigo, Isidora Alcalde, periodista, hoy estuvo con nosotros. Te quiero agradecer muchísimo, Isidora, de verdad te quiero agradecer mucho que hayas querido aceptar mi invitación. Como decíamos, hace mucho rato que no nos veíamos desde el último consejo. Sí, Oye, te quiero regalar una piechita para que la tengas Muchas de recuerdo y la gracias. guardes por ahí. Buenísimo. Satélite Radio Chile, de verdad, honrado de que nos haya acompañado el día de hoy. Y te quiero prestar esa cámara porque después, aquí los técnicos son genios con las redes sociales. Te Genial. hacen un reel ahí con Ya. un saludo, así que Ya. te quiero invitar a que en esa cámara tú saludes a la gente que desde el 18 de agosto va a empezar a trabajar contigo como Sí. candidata a diputada. Sí. Bueno, un saludo inmenso a todos los vecinos y vecinas de Las Condes, La Reina, Peñalolén, Vitacura, Lo Barnechea. Estamos con mucho entusiasmo en este nuevo desafío para ser candidata en el próximo ciclo político del Congreso Nacional, porque tengo grandes motivaciones de enfrentar la corrupción, no solo a nivel comunal, sino que a nivel nacional. Creo que debemos generar nuevos mecanismos de fiscalización. Hoy día la corrupción ha dañado la moral de la sociedad chilena y tenemos que recuperar esas confianzas. La seguridad
también es una prioridad nacional y es fundamental enfrentarla. El crimen organizado está avanzando 10 veces más rápido que el Estado, entonces tenemos que ser muchísimo más proactivos y desarrollar leyes muchísimo más estratégicas para enfrentar este problema. Y el futuro, la crisis climática es hoy día. Hoy día estamos viviéndola, no es mañana, y tenemos que generar un mundo y un espacio mejor para nuestros hijos y hijas y futuras generaciones. Muchas gracias. Muchas gracias. Oye, recuerden a los amigos que están en la casa que esta entrevista es el capítulo número 4 de la segunda temporada de VIP. Esta es Zona VIP, es solo para gente importante Ah, como tú. mira. Eh, Va a salir al aire, ustedes lo van a poder ver, van a poder compartirlo a través de nuestro canal de YouTube, lo pueden compartir a través de Spotify, también nos encuentran como Zona VIP a través de nuestra página web www.sateliteradiochile.cl y vayan ahí y acceden a todas nuestras cuentas, descarguen nuestra aplicación para que puedan ver esta y toda la programación de Satélite Radio Chile. Muchísimas gracias, los espero en el capítulo número 5, que ya lo tenemos preparado, ya está en el horno, así que nada más que agradecer. Señoras y señores, esto fue VIP, solo para gente importante como tú.